Yo, Salomón, el rey de Israel. Mi nombre es Salomón, hijo de David, rey de Israel. Mi padre, el gran rey David, fue un hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero valiente que conquistó naciones y estableció el reino con justicia. Cuando llegó el tiempo de su muerte, Dios determinó que yo, su hijo, tomara el trono. No fui el mayor de sus hijos, ni el más fuerte, pero Dios me escogió. Recuerdo aquella noche, en Gabaón, cuando el Señor se me apareció en un sueño y me dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Podría haber pedido riquezas, victoria sobre mis enemigos o una vida larga, pero en mi corazón solo había un deseo: sabiduría. Gobernar a Israel, el pueblo escogido de Dios, era una carga demasiado grande para mí. Entonces le dije: Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Dios se agradó de mi petición y me concedió sabiduría como nunca antes había existido ni después existiría. Y además, como no pedí riquezas ni poder, también me concedió ambas cosas en abundancia. Mi fama se extendió rápidamente. Desde reinos lejanos venían a escuchar mis juicios y proverbios. Un día, dos mujeres llegaron ante mí disputándose un bebé. Ambas afirmaban ser la madre. Ordené entonces que trajeran una espada y dije: partid al niño en dos y dad la mitad a cada una. En ese momento, la verdadera madre gritó: no, mi señor. Dadle el niño a ella, pero no lo matéis. Así supe quién era la verdadera madre y le entregué su hijo. Todo Israel oyó de aquel juicio y reconocieron que Dios me había dado sabiduría. Pero mi mayor obra fue la construcción del templo de Dios en Jerusalén, la casa de su presencia en la tierra. Mi padre David quiso construirlo, pero Dios le dijo que su hijo lo haría. Por 7 años trabajamos sin descanso, usando la mejor madera del Líbano y oro fino para revestirlo. Cuando llegó el día de la dedicación, ofrecimos miles de sacrificios, y cuando oré, el fuego descendió del cielo y la gloria de Dios llenó el templo. Los años pasaron y mi poder creció. La reina de Sabá vino desde tierras lejanas para poner a prueba mi sabiduría y quedó asombrada. Me dijo: todo lo que oí en mi tierra sobre ti era cierto, pero ahora que lo veo con mis propios ojos, es aún más grande de lo que imaginaba. Las riquezas llenaron mi palacio. La plata en Jerusalén llegó a ser tan común como las piedras. Construí jardines, palacios y acumulé más de lo que cualquier rey jamás soñó. Pero en mi abundancia, mi corazón comenzó a desviarse. Tomé muchas esposas, mujeres de diferentes naciones, y para complacerlas, permití la adoración de sus dioses. Poco a poco, me alejé del Señor. Aquel que me dio sabiduría y riquezas, aquel que me estableció en el trono de mi padre David, lo abandoné. Dios se airó conmigo y me dijo que, por mi pecado, después de mi muerte el reino sería dividido. Solo por amor a mi padre David no lo haría en mi tiempo, sino en los días de mi hijo. Ahora, al final de mis días, comprendo la verdad: todas las riquezas, todo el poder, toda la sabiduría, son vanidad sin Dios. Escribí muchos proverbios y reflexiones, pero si algo aprendí, es esto. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo, Salomón, el rey más sabio que jamás existió, entendí que sin Dios, todo es vanidad. Los días de mi gloria fueron muchos, y la sabiduría que Dios me otorgó fue un faro que iluminó naciones. Sin embargo, la sombra de mi propia necedad también se alzó sobre mi reino. A medida que mis años avanzaban, comencé a comprender que el esplendor terrenal es efímero. Mis palacios de cedro y oro, mis jardines y estanques, mi trono de marfil, ¿qué son sino polvo al viento cuando el corazón se aparta de su Creador? Amo a Dios, pero confieso con pesar que me dejé llevar por las pasiones del mundo. Mi corazón, que antes solo latía por el Señor, comenzó a inclinarse hacia los dioses de mis esposas extranjeras. Las amé con una pasión que no conocía límites, y en mi vejez, fui débil ante sus súplicas.
Permití que en las colinas de Jerusalén se levantaran altares a Astoret, Milcom y Quemos, los dioses de los pueblos vecinos. La misma ciudad donde la gloria del Señor había descendido ahora veía el humo de sacrificios a ídolos que no podían hablar ni salvar. Dios me habló, pero ya no con la ternura con la que lo hizo en mi juventud. Esta vez, su voz llevaba juicio. Por cuanto te has apartado de mí y has seguido a otros dioses, romperé el reino de tu descendencia. No lo haré en tus días por amor a David, tu padre, pero en el tiempo de tu hijo, el reino será dividido. Mis manos, que habían gobernado con justicia, ahora temblaban. Mi sabiduría, antes mi mayor tesoro, no me libró de mi propio corazón engañoso. Los enemigos se levantaron contra mí. Hadad, el edomita, a quien mi padre David había derrotado, regresó de Egipto y comenzó a conspirar. Rezón de Damasco también se rebeló y comenzó a hostigar mis tierras. Pero lo peor fue lo que ocurrió dentro de mi propio reino. Un siervo mío, llamado Jeroboam, un hombre valiente y astuto, recibió una profecía de un tal Ahías, un profeta de Silo. Ahías tomó su manto y lo rasgó en 12 pedazos, entregándole 10 a Jeroboam y diciendo: Así dice el Señor, voy a quitar el reino de la casa de Salomón y te daré 10 tribus. Solo una quedará para su hijo, por amor a David y a Jerusalén, la ciudad que elegí. Cuando escuché esto, busqué a Jeroboam para matarlo, pero él huyó a Egipto, donde esperó mi muerte. El final de mis días. Ahora, en mi vejez, veo todo con claridad. He probado de todo, el placer, la riqueza, la fama, la sabiduría. Edifiqué grandes obras, dominé sobre reyes y fui el hombre más sabio que jamás haya existido. Pero al final, todo es vanidad, un correr tras el viento. Escribí muchas palabras, pero estas son las que resuenan en mi alma. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. El fin de mi vida se acerca. Sé que tras mi muerte, mi hijo Roboam reinará, pero el reino no permanecerá unido. La gloria de Israel se quebrará porque yo no supe guardar mi corazón. Si pudiera dejarte un solo consejo, sería este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora me despido. Mi vida ha sido un reflejo de la grandeza y la fragilidad del hombre. Que quien escuche mi historia aprenda de mis errores y busque primero al Señor, pues solo en Él hay verdadera sabiduría y vida eterna. Los últimos días de mi vida estuvieron marcados por el peso de mis decisiones. Sentía el juicio de Dios acercarse, y aunque mi reino seguía en su esplendor, en mi corazón sabía que la semilla de la división ya había sido plantada. Cuando era joven, pensé que mi sabiduría sería suficiente para guiarme, pero aprendí que el conocimiento sin obediencia es inútil. Construí el templo del Señor con mis propias manos, pero permití que otros dioses tuvieran altares en mi tierra. Proclamé justicia, pero mi propio corazón se corrompió. La caída de mi casa. Después de mi muerte, mi hijo Roboam subió al trono. Su inexperiencia y arrogancia lo hicieron un rey necio. Cuando el pueblo vino a él para pedirle alivio de los impuestos y trabajos forzados que yo había impuesto, él rechazó el consejo de los ancianos y respondió con dureza. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esa respuesta selló el destino de mi reino. Jeroboam, el hombre al que Dios ya había prometido 10 tribus, se alzó contra mi casa, y así se cumplió la palabra del Señor, Israel se dividió en 2. El reino del norte, con sus 10 tribus, siguió a Jeroboam y dejó de adorar en Jerusalén, mientras que el reino del sur, Judá, quedó en manos de mi hijo Roboam, con solo una tribu leal además de la suya, Benjamín. Lo que mi padre David unificó con su espada y lo que yo goberné con mi sabiduría, se rompió en pocos días. Todo por mi desobediencia. Mi legado. Ahora, mirando hacia atrás desde la eternidad, veo lo que realmente importa. No son los palacios de oro ni las riquezas incontables.
No son las alianzas políticas ni los grandes festines. Lo único que perdura es el temor del Señor y la obediencia a su palabra. Por eso, dejé escritos mis pensamientos en el libro del Eclesiastés, donde advertí a las generaciones futuras. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si alguien quiere aprender de mi vida, que no se detenga en mis riquezas ni en mi fama, sino en mi error, apartarme del Señor. Mi historia pudo haber sido perfecta, pero mi corazón se volvió inconstante. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel, y su pacto con mi padre David aún permanece. Y aunque el reino se dividió, sé que un día de mi linaje nacerá el verdadero rey, aquel que traerá un reino que nunca será destruido, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es mi mayor esperanza, mi mayor consuelo. Yo soy Salomón, el hijo de David. Fui el rey más sabio de la tierra, pero al final, entendí que la única sabiduría que vale es obedecer a Dios. Que quien escuche mi historia no cometa mis mismos errores. Los últimos días de mi vida no fueron como los primeros. Mi juventud estuvo marcada por el favor de Dios, la sabiduría incomparable y la prosperidad de Israel. Pero mi vejez estuvo llena de sombras. Sentí como la mano del Señor se apartaba de mí. No me arrebató el reino en vida, como me lo había advertido, pero en mi espíritu sabía que el juicio ya estaba decretado. Los enemigos se levantaron contra mí, Hadad, Rezón y Jeroboam, a quien Dios ya había prometido la mayor parte de mi reino. No había paz en mis últimos años. Intenté aferrarme a la sabiduría que una vez me dio el Señor, pero mi corazón estaba cansado. Mi alma estaba vacía. Lo tuve todo, riquezas, placeres, poder, y al final, comprendí que sin Dios, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mis manos, que habían escrito proverbios de justicia, temblaban al sostener la pluma. Mi voz, que una vez había pronunciado juicios sabios, se apagaba con lamentos de arrepentimiento. Mis ojos, que contemplaron la gloria del templo, ahora miraban la idolatría que yo mismo permití en mi nación. Morí sabiendo que mi hijo Roboam no tendría la sabiduría para sostener el reino. Morí sabiendo que la gloria de Israel se quebraría. Me enterraron en la ciudad de David, junto a mi padre. Pero mi legado, mi verdadera enseñanza, quedó en mis palabras. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, desde la eternidad, veo la fidelidad de Dios. Mi linaje continuó, y de mi descendencia vino el Rey prometido, Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Rey de Israel, el que nunca falló. Él es la sabiduría de Dios. Él es la verdadera gloria. Yo, Salomón, lo entendí tarde. Que tú lo entiendas a tiempo.